Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho y vamos a hablar de tesoros, que es ese tema que salió de la votación que hicimos la semana pasada sobre los temas de los que os gustaría que hablara esta semana. Bueno, vamos a hablar de tesoros y es que, bueno, ¿quién no ha soñado en alguna ocasión con ser esa especie de Indiana Jones que va por el campo y encuentra, pues bueno, un yacimiento arqueológico, una pieza que va a cambiar el rumbo de la historia? ¿O quién no ha soñado también en alguna ocasión con hacer unas obras en su casa y levantar una baldosa y encontrarse que alguien dejó ahí un montón de joyas, de dinero y de piedras preciosas para que fueran encontradas por alguien en el futuro? O bueno, todos hemos soñado, todos hemos jugado en alguna ocasión con los tesoros de los piratas y hemos jugado a esos mapas en el que se tiene que encontrar un tesoro oculto. Esto me lleva a que os comente qué se entiende por tesoro, y os lo voy a leer para no equivocarme. Se entiende como el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no consta. Es decir, no tenemos que saber quién es el dueño para entender que estamos hablando de un tesoro oculto. Si nos vamos al artículo 350 del Código Civil, nos vamos a poner ya a modo explorador. Yo encuentro un tesoro al azar en mi terreno, en mi casa, en mi propiedad, y entonces si me voy a la aplicación del artículo 350 se dice que todo lo que encuentre en mi terreno, es decir, yo soy propietaria de todo lo que hay en superficie y bajo tierra de mi propiedad. Además estoy legitimado para hacer cuantas obras, excavaciones y bueno, que crea conveniente. Por lo tanto, en aplicación del 350, en relación con el 351 del Código Civil, el tesoro que yo encontrare en mi propiedad será mío. Vale, pero ¿qué sucede si soy una persona ajena a la propiedad y encuentro un terreno encuentro un tesoro en el terreno de un tercero, en el terreno propiedad del Estado? Bueno, en ese caso la distribución será el 50%. Nos distribuiremos el que lo ha descubierto y el propietario del terreno lo que se ha descubierto al 50%. Ojo, si el Estado considera que lo que se ha descubierto tiene un interés importante para las ciencias o las artes, lo podrá comprar a justo título y distribuirlo en la proporción al 50% si existieran dos personas, distinto descubridor y propietario, o si solamente lo ha descubierto el propietario, pues el total al propietario del terreno. Pero hasta ahí nuestro gozo en un pozo. ¿Qué sucede si lo que encontramos es una pieza arqueológica o un yacimiento arqueológico con valor artístico y valor histórico? Se entiende más o menos que tiene que tener aproximadamente más de 200 años o ser una pieza importante. Pues que en ese estado, en ese supuesto, pues no es de aplicación el 351, nos tenemos que olvidar de todo lo que hemos hablado y tenemos que poner a disposición del Estado lo que se haya encontrado, porque se considera que ya no es de aplicación el Código Civil, sino la Ley de Patrimonio Histórico del año 85, en el que todas las piezas o todos los yacimientos arqueológicos encontrados al azar corresponderán al Estado por esa importancia histórico-artística que tiene. Sí que es cierto que obtendremos una indemnización del 50% en valor metálico, del 50% del valor de tasación legal de lo que hayamos encontrado, y que se distribuirá también de la misma manera, al propietario o descubridor si hubieran dos distintos, o solamente al propietario o solamente al descubridor si las tierras se determinaba que no eran de nadie. Entonces, os voy a poner un ejemplo de lo que pasaba antes del 85 y lo que pasa después del 85 con una sentencia reciente que ha salido en relación con Paloma Botín y su marido, que compraron una pieza íbera. Son las piezas íberas, sabéis que son escasas. Se compró una pieza íbera, la compraron pensando que era legítima la compra, porque antes del año 85 todas las piezas que se habían encontrado o formaban parte de un museo o de una colección privada. Entonces todo lo que se hubiera adquirido antes del 85 se podía vender, comprar, se podía hacer cualquier negocio jurídico con ellos porque eran anteriores a la Ley de Patrimonio Histórico. Con el año 85 todas las piezas que se descubren a posteriori de esta ley formarán parte del Estado, no podrán ser vendidas, ¿vale? Tienen que ponerse en conocimiento del Estado, entregarla a un museo o a la autoridad competente para su catalogación, y en ese caso ninguna pieza posterior al año 85 puede estar es dominio público, no puede estar dentro del ámbito de los negocios jurídicos, no puede ser comprada y vendida. ¿Qué sucede en el caso de Paloma Botín? Que compran una pieza íbera pensando que había sido adquirida por el propietario del que la
del que la compran en el año 75 y sin embargo se descubre, además había papeles que obviamente habían sido falsificados, a posteriori se descubre por parte de los investigadores que hay una trama que lo que hace es expoliar yacimientos arqueológicos, sobre todo en Andalucía, para vender estas piezas. ¿Cómo se descubre? Porque hay fotografías posteriores al año 85 donde esa pieza está llena de tierra, con lo cual era obvio que no podía estar en una pieza, en una colección particular. Entonces, bueno, se destapa esta trama, se absuelve a Paloma Botín y a su marido porque se entiende que ellos compraron de buena fe pensando que lo que estaban haciendo era lícito, no ilícito, y hasta aquí queda el asunto. Pero, ¿qué pasa? Que nos encontramos muchos problemas a la hora de determinar si una pieza ha sido expoliada o no, porque sí que sabemos, podemos datar de qué época es la pieza, pero lo que no podemos saber es dónde estaba. Entonces, ahí pues muchísimo cuidado con estas cuestiones. Me imagino que la mayoría de los que estamos nos estamos escuchando, o la que está hablando en este caso, no tiene acceso a esas piezas, pero tenéis que saber que esto funciona así. Ahora, sí que tenemos acceso a detectores de metales. ¿Qué pasa? ¿Son legítimos? ¿Son legales? Sí, son legales, se pueden utilizar, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Los requisitos son los siguientes: no se puede detectar en zonas arqueológicas declaradas BIC, es decir, castillos, iglesias, zonas, yacimientos arqueológicos, ni a 2 kilómetros alrededor de estas áreas, tampoco en parques naturales y tampoco en zonas privadas sin autorización de las personas, de los propietarios. ¿Qué pasa si encontramos un tesoro oculto mediante una detección de estos detectores? Bueno, pues ahí la jurisprudencia está está intentando determinar si se entiende que es al azar o no. Evidentemente es muy complicado defender que se encuentra al azar porque hay un aparato que te está marcando la zona, pero bueno, hay quien entiende que el llegar allí ha sido al azar y el encontrarlo pues estaríamos dentro de ese supuesto. Es bastante controvertido, no es pacífico y iremos viendo qué pasa. Pero bueno, lo cierto es que si la persona que encuentra al azar un objeto arqueológico, un objeto importante, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Deciros que bueno, la ley de patrimonio histórico lo que dice es que se pueden hacer excavaciones siempre y cuando estén autorizadas y que todo lo que aparezca, lo que se descubra en ella, tiene que ser puesto, tiene que ser datado con una pequeña memoria y puesto a disposición de los museos o de las autoridades competentes, y que no se puede, las autorizaciones que se lleven a cabo para realizar estas cuestiones no pueden extrapolarse, es decir, no lo podemos hacer de una forma distinta a la que hemos sido autorizadas y no podríamos incurrir en algún tipo de delito. Deciros además que, como os he comentado, hay una indemnización en metálico para las personas que encuentren estas cuestiones al azar, y que bueno, todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo por una demolición autorizada, unas obras de acondicionamiento de una calle, pues todo lo que se encuentre se considera, si tiene valor histórico artístico, se considera propiedad del Estado y como tal no puede ser vendido. Esto es lo que os decía de la sentencia reciente de Paloma Botín y su marido. Y bueno, tampoco podemos, una vez se haya descubierto un yacimiento arqueológico que no estuviera datado, tampoco podemos ir con detectores ni sin detectores a expoliar la zona. Y bueno, creo que más o menos queda bastante claro el tema de los tesoros. Hay supuestos que habla la jurisprudencia en los que no estaríamos hablando de tesoro oculto porque se entiende que se sabe quién es el dueño. Es decir, si yo acabo de comprar una casa y encuentro un cofre con dinero y con joyas, pues puedo, si no está muy alejado en el tiempo, si las joyas no son muy antiguas, se tiene que interpretar que los propietarios de ese terreno, de esas joyas o de ese cofre, aunque yo ahora sea el propietario actual, corresponderían a los que me los han vendido por la proximidad del tiempo. Pero si estamos hablando de joyas ya con muchísima antigüedad, pues el tracto sucesivo no se puede terminar y por lo tanto nos correspondería a nosotros. Hay también una sentencia muy curiosa en la que se determina que un policía encuentra, en unas labores de investigación, encuentra oculto o enterrado un saco con dinero y con joyas,
y se determina por parte de la jurisprudencia que no estaríamos hablando de una persona que ha descubierto un tesoro porque forma parte de unas investigaciones y eso no es un tesoro sino una pieza de convicción que tiene que ser utilizada en el juicio para determinar la responsabilidad de la persona que lo ha robado y bueno, no estaríamos hablando de un tesoro oculto sino de una persona que está al servicio de la autoridad y que ha encontrado unas piezas que han sido robadas. Y poco más os puedo contar de los tesoros, que da para mucho, que si queréis hablamos un poquito más concreto en otra ocasión. Y nada, os mando un fuerte saludo y nos escuchamos el próximo viernes.